Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tengo una notición que nos va a dejar a todos con la boca abierta literalmente. Y es que como vieron en el título, el 29 de julio de 2025 el mundo entero, o al menos el mundo de las series turcas y del corazón, se vino abajo. Y no es para menos. La noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos tomó por sorpresa. Bueno, a mí me tomó por sorpresa, y estoy segura que a ustedes también. Antes de que entremos en materia y les cuente todos los detalles, las especulaciones, los rumores y todo lo que se ha dicho sobre esta bomba informativa, quiero pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. No se van a arrepentir. Aquí siempre les traigo las últimas novedades, chismes jugosos y análisis profundos sobre sus series turcas favoritas, sus actores preferidos y, por supuesto, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. Así que suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y sean parte de esta gran familia de fans. Me encanta tenerlos por aquí. Y ahora sí, vamos al grano. 29 de julio de 2025. Fecha marcada en el calendario de muchos. ¿Por qué? Pues porque ese día, todos los medios de comunicación, las redes sociales, los foros, los grupos de fans, todo explotó. La noticia, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño, los protagonistas de Love is in the Air, aparentemente se separaban. Ya saben, Hande con su belleza deslumbrante, su carisma inigualable y Kerem, con su encanto varonil, su talento actoral y esa mirada que enamora a cualquiera. Juntos en la serie nos regalaron una química explosiva, un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Y en la vida real parecía que la magia continuaba. Habían confirmado su relación, nos compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos, era el amor en su máxima expresión. Pero, la vida, a veces, es un poco cruel. Y así como nos regalaron momentos increíbles, también nos deparó esta triste noticia. Las especulaciones comenzaron a surgir casi de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones mediáticas? ¿Agendas apretadas? Las preguntas se multiplicaron por miles y, como es costumbre, las respuestas no tardaron en llegar, aunque en realidad, la verdad oficial tardó un poco más. Los primeros rumores apuntaban a problemas de agenda. Ambos actores, en ese momento, estaban en la cima de su carrera. Hande con nuevos proyectos en puerta y Kerem, igual de ocupado con compromisos en diferentes países. Se decía que la distancia, los viajes constantes y la falta de tiempo para compartir juntos habían desgastado la relación. Otros rumores hablaban de celos y diferencias en sus personalidades. Kerem con fama de ser un hombre muy apasionado y protector, y Hande, con una personalidad más reservada y enfocada en su trabajo, supuestamente, no lograban encontrar el equilibrio. Se decía que los celos de Kerem, especialmente por la creciente popularidad de Hande, eran un factor importante en la ruptura. También hubo quienes señalaron la presión mediática como el principal detonante. La pareja era seguida por los paparazzi a todas partes. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado y comentado en los medios. La exposición constante, la invasión a su privacidad y la presión de mantener una imagen perfecta pudieron haber afectado la relación. Pero, ¿qué decía la verdad oficial? Bueno, al principio ambos actores optaron por el silencio. Publicaron comunicados breves y escuetos, confirmando la separación, pero sin dar mayores detalles. Querían proteger su privacidad, evitar especulaciones y enfocarse en sus proyectos personales. Sin embargo, con el tiempo y a medida que la tormenta mediática se calmaba, algunos detalles comenzaron a salir a la luz. En entrevistas posteriores, tanto Hande como Kerem hablaron, con cierta cautela, sobre los motivos de su separación. Hande en una entrevista mencionó que la relación había llegado a un punto en el que ya no se sentían plenos. Habló de la importancia de la independencia, del crecimiento personal y de la necesidad de tomar caminos diferentes para seguir evolucionando. Dejó claro que, a pesar de la ruptura, sentía un gran cariño y respeto por Kerem, y que siempre guardaría buenos recuerdos de su relación. Kerem, por su parte, también habló de la importancia de la madurez y del respeto mutuo. Mencionó que la relación había sido intensa, apasionada, pero que a veces las cosas no funcionan como uno espera. Destacó la admiración que sentía por Hande por su talento, su belleza y su fortaleza.
En resumen, la verdad oficial, al parecer, fue una combinación de factores. Diferencias en sus agendas, presión mediática, personalidades distintas y, sobre todo, la necesidad de cada uno de seguir su propio camino. No hubo escándalos, ni infidelidades, ni peleas públicas. Simplemente dos personas que en un momento dado decidieron que era mejor Tom. A rumbos separados. Pero, ¿qué pasó después de la separación? ¿Cómo les fue a Andy y a Kerem? ¿Encontraron el amor nuevamente? Sus carreras siguieron en ascenso. Andy, lejos de quedarse estancada en el pasado, se enfocó en su carrera. Continuó protagonizando series exitosas, participando en proyectos internacionales y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su belleza, su talento y su profesionalismo la convirtieron en un ícono de la moda y en una de las mujeres más influyentes del país. En cuanto a su vida personal, Andy prefirió mantener un perfil bajo. Se le relacionó con algunos hombres, pero no confirmó ninguna relación seria. En sus redes sociales compartía fotos de sus viajes, de sus amigos y de sus proyectos, pero siempre con un halo de misterio en cuanto a su vida amorosa. Kerem, por su parte, también siguió cosechando éxitos profesionales. Continuó protagonizando series y películas, trabajando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad actoral. Su carisma, su talento y su profesionalismo lo convirtieron en uno de los actores más queridos y admirados por el público. En cuanto a su vida personal, Kerem también optó por mantener un perfil bajo. Se le relacionó con algunas mujeres, pero tampoco confirmó ninguna relación seria. En sus entrevistas siempre hablaba con cariño y respeto de Andy, y dejaba claro que la consideraba una persona muy especial en su vida. La historia de Andy y Kerem, después de la separación, nos enseña muchas cosas. Nos enseña que a veces las relaciones terminan, pero eso no significa que el amor se acabe. Nos enseña que la vida continúa, y que siempre hay nuevas oportunidades para crecer, para aprender y para ser felices. Nos enseña que la amistad y el respeto pueden perdurar, incluso después de una ruptura amorosa. Y lo más importante, nos enseña que el éxito profesional no está reñido con la felicidad personal. Tanto Andy como Kerem, a pesar de los desafíos, lograron salir adelante, encontrar su camino y seguir brillando con luz propia. El 29 de julio de 2025 fue un día triste para muchos fans. Pero con el tiempo aprendimos a respetar la decisión de Andy y Kerem, a aceptar sus caminos separados y a desearles lo mejor en sus vidas. Y hoy seguimos disfrutando de sus proyectos, de su talento y de su belleza, sabiendo que a pesar de todo, nos regalaron un romance inolvidable, una historia de amor que, aunque no tuvo un final de cuento de hadas, nos dejó lecciones valiosas sobre el amor, la amistad y la vida. Y bueno, amigos, hasta aquí llegó el análisis de la impactante noticia del 29 de julio de 2025. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de esta pequeña retrospectiva sobre la relación de Andy y Kerem. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Me encanta saber que están ahí, que me acompañan y que comparten mi pasión por las series turcas y por el mundo del entretenimiento. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la separación de Andy y Kerem? ¿Creen que fue la decisión correcta? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en dejar sus opiniones, sus teorías, sus anécdotas y todo lo que se les ocurra. La caja de comentarios es suya. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Andy y Kerem, con todos aquellos que disfrutan de las series turcas y del chismecito. Y por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a seguir trayéndoles contenido de calidad y a compartir juntos esta gran pasión. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es como una serie turca, siempre llena de emociones y sorpresas. Hasta la próxima.